Sí, que ya lo estoy tratando de solucionar esto. Listo, entonces nosotros para comenzar con esta configuración de nuestras políticas de usuario necesitamos hacer un repaso de lo que serían las directivas, ¿sí? Entonces nosotros aquí, como ustedes pueden observar, los generé ya como los anclé en la barra de herramientas a la administrativa, a la directiva de grupos, administración de directivas de grupos. Aquí es donde se van a manejar las GPO, pero aquí nosotros también vamos a ver que aparece algo, que son los usuarios y los equipos del Active Directory. ¿Dónde se encuentran estas herramientas? Se van a encontrar en herramientas administrativas. Ahora nosotros vamos a ver que hay un sinnúmero de estas herramientas. El momento en que ya vayamos a ver sistemas operativos, vamos a ver todas estas herramientas, las cuales nos van a servir para la administración, valga la redundancia, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos dice? Herramientas administrativas, como su nombre lo está indicando, nos va a servir para administrar a nuestra empresa, a nuestra red, a nuestros usuarios, a nuestro grupo de usuarios, a nuestras máquinas. Para eso nosotros vamos a ver que ya existen, como habían mencionado, las plantillas administrativas, ¿sí? Las plantillas administrativas ya van a ser propias para la generación de estas restricciones. Entonces yo lo que hice fue anclar, como les había mencionado, los usuarios y equipo del Active Directory que se encuentran aquí. Los tengo anclado en la barra de tareas para ingresar más pronto, para ingresar rápido, ¿no? Es un acceso directo nada más. Además de eso, también tengo la administración de directivas del grupo. ¿Sí? Entonces aquí nosotros de igual manera vamos a ver que existen muchas maneras de administrar, muchos servidores, muchos servicios que todavía podemos realizar un poco más de restricciones adicionales a las que vamos a ver el día de hoy. ¿Para qué nos va a servir básicamente todo lo que estamos viendo? Para incrementar la seguridad, para monitorear el uso de nuestros recursos, para que los recursos no sean gastados, para que no sean utilizados indebidamente, sin necesidad. Para eso es lo que nosotros vamos a generar estas políticas de grupo. Ahora nosotros aquí vamos a ver que podemos realizarle a través del grupo, a través de la directiva o a través del usuario. Para lo cual vamos a ingresar en la administración de directivas para que ustedes vean la partecita que vimos del día de ayer sobre los bosques. Recuerden que nosotros el momento en que generamos el dspromo o el comando que era para la directiva del grupo a través del primer dominio, estamos generando un bosque y a su vez estamos incrementando un dominio. El dominio que recuerden que colocamos por ejemplo didáctico, por ejemplo educativo, el apellido de ustedes con .com, como que fuese una unidad comercial. Y aquí nosotros vamos a observar, ¿sí? ¿Qué nomás vamos a observar? Vamos a ver el dominio en el que nosotros creamos que se encuentra dentro del bosque en cuanto a la parte jerárquica, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver, yo ya generé aquí una carpeta, una unidad organizativa para ejemplo, ¿sí? Que no tengo nada todavía aquí, solo quiero que vean que tengo la unidad organizativa que ya vamos a ir realizándoles. Y aquí en sitios podemos agregar más de un dominio. Bueno, eso ya se encargará el siguiente módulo de revisarlo. Entonces ahora nosotros aquí lo que vamos a realizar, ¿sí? Es una unidad organizativa. Esta sería la carpeta contenedora de los grupos y a su vez de los usuarios si nosotros queríamos trabajar de esa manera, que es recomendable para tener ya diferenciado. Si ustedes también pueden observar aquí, tengo la opción de crear una GPO a través de este dominio, vincular una GPO que ya se encuentre realizada o a su vez irla quitando, cambiar los dominios, cambiar la unidad organizativa. Pero nosotros también vamos a tener acá la opción, ¿sí? Tenemos una opción para la creación de una nueva ventana, ¿sí? Aquí ya vamos a ver las GPO. Pero nosotros ahora vamos a abrir los usuarios, ¿sí? Eso de que vimos en este momento es para la administración de las políticas. Pero ¿a quiénes vamos a administrar?
Sí, es algo bastante similar a lo que nosotros vamos a observar, pero en cambio aquí van a encontrarse los usuarios y los equipos de quién, de lo que ya configuramos, del Active Directory. Y lo que se va a reflejar acá, pues van a ser los objetos que se vayan creando y la generación de las políticas de usuario. Entonces, para generar una política, primero necesitaríamos a quién generar, ¿sí? Físicamente nosotros tenemos ¿qué? ¿Cómo sé que tengo usuarios o cómo sé que estoy en una red físicamente? Marcos, ¿cómo sé que me encuentro en un conjunto o en una red, en una LAN? ¿Cómo sé, cómo comprobar que me encuentro en una LAN? ¿O cómo saber que ya tengo una pequeña red local más que todo? Marcos. Por el ancho de banda. Ya, por el ancho de banda. ¿Cómo, Sí, te digo, cómo comprobaríamos pero que estamos en red? por la IP. Correcto. A través de la IP va a ser una de las partes fundamentales que nosotros debemos comprobar que físicamente tenemos una red. Ahora, el momento en que ya comprobamos que físicamente tenemos una red, lo que vamos a proceder a hacer es al usuario cliente incluirle en nuestro dominio. Esa es la parte de investigación de su proyecto, que no es nada difícil, que también lo vimos. Recuerden que se cambiaba el grupo de trabajo y también teníamos la misma manera de cambiar el dominio. Pero recordando que en los Windows Home no iba a haber la oportunidad, no va a haber no tiene la apertura para ingresar el dominio. Entonces ahí el momento en que se genere una máquina física o virtual, que puede ser, debemos generarla en profesional para evitar ese inconveniente de mantenerse en el dominio, porque recuerden que nosotros ya estamos trabajando con un dominio. El momento en que yo ya tengo la red, supongamos que tengo 3 máquinas, ¿sí? Se me viene a la idea, 3 máquinas. Esas 3 máquinas ya se encuentran en red. Ahora nosotros necesitamos iniciar a través de una sesión. Entonces, para generar eso a través de una sección, es lo que nosotros vamos a utilizar el Active Directory con los usuarios, ¿sí? Entonces procedo a realizar el ejemplo de la creación de las unidades organizativas y de los grupos de usuarios. Como les dije, aquí había generado ya una unidad organizativa, ya se encuentra aquí. Si se desea, pues simplemente damos clic derecho y damos de nuevo y vamos a elegir aquí unidad organizativa, ¿sí? Vamos a dar clic en la unidad organizativa, la que nos va a permitir generar una nueva carpeta. Ahora, aquí lo que les voy a indicar es lo siguiente. Si ustedes dan clic en proteger contenedor contra la eliminación accidental, pues va a pasar lo que tengo acá. Yo a esta carpeta, a esta unidad organizativa, la di el check en evitar la eliminación. Entonces miren, yo quiero borrarla. ¿Qué es lo que va a pasar? No me va a permitir borrar. ¿Sí? Va a tener restringido el acceso, así sea yo el administrador. ¿Qué es lo que me dice? No tiene suficientes privilegios para eliminar ITQ, o bien este objeto está protegido contra eliminación accidental. David, ¿por qué crees que sería, o para qué crees, mejor dicho, que sería efectivo realizar este cambio de que no se pueda eliminar la unidad organizativa? ¿O cuándo implementarías esta posibilidad de que no nos permita eliminar, así seamos nosotros los administradores? ¿O a qué grupo de usuarios los adjuntarías aquí? Básicamente lo que se hace en este tema de seguridad, la pérdida de los objetos, en este caso si en esa unidad organizativa hay bastantes usuarios creados, entonces alguien accidentalmente lo borra, se perdería todo y no hay forma de recuperar. Ahora el ámbito sería todos los administradores, un domain user o un admin user. Correcto. A eso simplemente se les daría Correcto.
Gracias, David. Exactamente. A los administradores o a los usuarios que tengan todos los privilegios o a los que tengan más usos serían los principales que debemos tener en una carpeta donde no permita realizarse las eliminaciones, que quizás por accidente o como les había mencionado. Recuerden que los principales enemigos, hablando de seguridad informática, son los mismos empleados, ¿sí? Son los mismos individuos, los mismos usuarios que se mantienen en nuestra red, los que nos van a realizar un posible fraude, una posible pérdida de información, un robo de la información. Entonces también es recomendable generar aquí las políticas de usuario. Solo los administrativos, los administradores que tengan los privilegios de las configuraciones. ¿A qué me refiero con las configuraciones? A las configuraciones de nuestro servidor. Porque el servidor no puede, no debe ser manejado por cualquier persona. Porque vamos a tener toda la posibilidad de tener la información de nuestros usuarios. ¿Ya? Entonces ahora voy a generar una nueva organización, una nueva unidad organizativa. Ay, perdón, es unidad organizativa, aquí no es usuario. Es la unidad organizativa. Pero ahora voy a darle clic sin proteger contra la eliminación. Y aquí voy a colocar usuarios ITQ. ¿Ya? Entonces tengo las dos unidades organizativas. Ahora también tenemos la posibilidad de manejarnos con los iconos, ¿no? De la manera visual, para generar un usuario, para generar un grupo en el contenedor, es decir, en la carpeta o en la unidad organizativa que me estoy generando en este momento. ¿Ya? Entonces vamos a dar, como ustedes deseen, darle clic o a través del icono. Nuevo, voy a generar un nuevo grupo. Y aquí ustedes van a recordar el día de ayer que teníamos 3 ámbitos para este tipo de grupos, que era el ámbito local, el ámbito global o el ámbito universal. A ver, los compañeros que expusieron el día de ayer, Estefanía o Elian, ayúdenme. ¿Cuál opción debería generar para este caso y por qué? Estefanía. Depende de lo que necesite hacer. ¿Qué vamos a hacer? Ya sería recuerden que es nuestro dominio de nuestra pequeña empresa. Y aquí van a encontrarse estudiantes, hablemoslo así claramente en este ejemplo del ITQ. Van a mantenerse los estudiantes. Entonces, ¿en qué ámbito del grupo nosotros deberíamos de ingresar? Local. En el dominio local, ¿por qué? Nadie puede tener más permisos de nadie, sino solo los de cada uno. Solo los del dominio. ¿Ya? ¿Están de acuerdo todo con ello? ¿Alguien cambiaría el ámbito del grupo? Sí, yo sí sería local porque solo es para un grupo determinado. Si le aplicaremos global, aplicaría para otras personas más. Pueden ingresar un poco más de usuarios. Ya, correcto. Universal también. Supongamos el caso que ahora el grupo va a ser los administrativos, los administradores del ITQ. ¿Qué tipo de ámbito le indicaríamos o qué ámbito le pondríamos? Los encargados del sistema del EVA, por ejemplo, ¿qué ámbito le pondría? Universal. ¿Por qué? ¿Por qué le colocaríamos universal? Dije, Sí, Mauricio. bueno, por estándares se pone global junto con seguridad. Si lo pondríamos universal, eso quiere decir que tendría permisos para ingresarse a otros bosques. En el Exacto. caso de tener más bosques en nuestra red. Pero si es de un solo bosque, debería ser global con la opción de tipo de grupo de seguridad.
qué de seguridad? Porque simplemente vamos a mostrar lo que son seguridades del sistema. Si fuera de distribución, eso quería decirle por esos grupos vamos a mostrar reenvío de correos. Listo. Entonces, no sé si el alcance es de ese tipo, el estándar dice que es global y seguridad. Correcto, gracias Mauricio. Correcto. Recuerden que Universal el día de ayer con la exposición de sus compañeros y con lo que manifestamos en clases, ¿qué era Universal? El poder cambiarnos de dominio, el poder trabajar en otro bosque, en el caso de que se llegue a tener. Recuerden que para el ejemplo lo que hicimos era el www.google.com, mientras que ese era el universal, nosotros teníamos los globales, que era el www.google.com.es. Ahora seguridad, porque nosotros vamos a compartir, vamos a implementar grupo de políticas de usuario. Las políticas de usuario nosotros vamos a ver que son restricciones o habilitantes de un recurso. Si nosotros vamos a compartir, vamos a distribuir, como su nombre lo indica, un servicio, deberíamos colocar distribución. ¿Sí? Entonces, por lo general, nosotros trabajaríamos con global y seguridad. Para este caso también se podría trabajar con dominio local, no habría ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces, por el ejemplo del día de hoy, voy a ingresar estudiantes. Estudiantes. Listo. Ya tengo aquí mi grupo de usuarios. Ahora aquí nosotros podemos también generar los usuarios, que puede ser, como les había mencionado, a través del mensaje, perdón, a través del icono o a través de los del algoritmo, que sería clic derecho, nuevo, usuario. Listo, ahora déjenme ver, tenemos un retorno de sonido. Listo, entonces aquí nosotros podemos observar que el momento en que generamos un nuevo usuario, ahora ¿qué es lo que nos aparece en este nuevo usuario? Pues la información básica para la creación del mismo. Nombre de pila, que será el nombre que nosotros queremos que nos aparezca. Por ejemplo, voy a colocar estudiante sistema, se me ocurre ya por ingresar la materia. Y aquí el nombre por lo general también viene, depende de las políticas que se genere la empresa o de la manera, de la normativa que la empresa esté diseñada. Por lo general se utiliza el nombre y apellido del estudiante o del profesor o del empleado. Se puede utilizar las iniciales adicionado del dominio. Sí, son muchas políticas las que se pueden manejar, que todo eso ya se encargarán las personas encargadas del data center o encargadas del servidor en sí. Por ejemplo, yo voy a escribir estudiante.sistemas. O voy a mejor cambiar para que lo entiendan. Nombre, punto, apellido. ¿Ya? Que se trabajaría de esta manera. El nombre, punto, apellido. Y entonces aquí también voy a cambiarle, ¿ya? Voy a poner nombre. Y aquí voy a poner apellido, porque voy a ingresar en el grupo de los usuarios, que serían solo los estudiantes del ITQ, pero adicional a eso voy a restringir indicándole que sea solo los estudiantes de informática, de sistemas. ¿Ya? Entonces tengo nombre y apellido. De igual manera genero para el nombre para el nombre de inicio de la sesión, y también podremos generar unas iniciales que nos servirán para cuando se envíe el correo, si es que se lo llega a tener. Entonces voy a colocar nombre, apellido. ¿Ya? Vamos a dar clic en siguiente. Ahora aquí nosotros tenemos varias opciones. La primera opción que nos podemos ver, que podemos observar, ¿qué es lo que nos dice? El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. ¿Qué nos querrá decir esta opción? Que el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. ¿Qué nos indica esta opción? Fabricio, ¿qué entiendes tú por esta opción? El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.
A ver, El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. ¿Qué es lo que crees que se debería hacer o qué es lo que nos está indicando esta opción para la generación de la contraseña? como decir, o sea, hay que restablecer la contraseña por temas de seguridad. Ya, vamos a cambiar la contraseña en el momento que, por seguridad, en el momento en que se inicie la primera vez. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta opción? ¿Qué es lo que, a ver, vamos a quitarla una, solo nos permite checar una. ¿Qué es lo que nos dice ahora esta opción? Fernando. Claro, bueno, en este caso nos hace un requerimiento que no puede cambiar la contraseña sería medidas que optamos nosotros por el caso por seguridad, mantener un control, en este caso podría ser. Ahora díganme ustedes, para cualquiera va la pregunta abierta. ¿Cuándo implementaríamos este tipo de condiciones? ¿Cuándo deberíamos ingresar esta opción que el usuario no pueda cambiar la contraseña? ¿O a qué usuario ustedes determinarían que la contraseña no se pueda cambiar? A los empleados no podríamos decir que se cambien, si en un caso nosotros seríamos los administradores. A los empleados, pero ¿a qué tipo de empleado en sí? O sea, particularmente, ¿a quién le pondríamos la opción que no permita el cambio de contraseña? ¿O cuándo creen que sea conveniente esta opción? Dije, Sí, Mauricio. según las buenas prácticas y de estándares, bueno, eso representa como es, un riesgo de seguridad también. ¿Por qué razón? Porque al ser una sola clave puede ser recordada, ¿no? Eso por un lado. Se les pone ese tipo de opciones y eso ya depende de la política de cada empresa. Si la política requiere de que la clave sea universal, es decir, no universal, más bien dicho, que no cambie porque los usuarios están siempre como es en auditorías constantes, es decir, que cualquier persona de la empresa puede entrar y usar la cuenta del usuario para revisión. No se utiliza más bien dicho, se utilizaría esa opción. Sin embargo, en la mayoría de empresas lo que se respeta también es la privacidad de la persona como usuario, por lo cual se utiliza la primera opción. Adicional que la primera opción da más seguridad es la implementación de las contraseñas. Listo, Mauricio, gracias, muchas gracias. Sí, correcto, como nos manifiesta, el momento en que nosotros seleccionamos la segunda opción, valga la redundancia, el no poder cambiar una contraseña, estamos incrementando una brecha de inseguridad. Sí, esta brecha va a ser bastante amplia porque usualmente los usuarios que no tienen conocimientos tecnológicos, ¿qué es lo que hacen con las contraseñas? Guardan en el teléfono, guardan en un blog, guardan en un paper, guardan en una nota, tienen ahí escrito debajo del computador. Y el momento en que un usuario que tenga bastante información confidencial, pues sería un problema. Y también dependiendo de las políticas de la empresa, lo que más se sujetan, lo que más se estima es la primera opción. Que el usuario maneje las contraseñas. Que el usuario tenga la potestad, tenga la posibilidad de cambiar la contraseña a una de uso privado, de su uso cotidiano. Que también es algo que suele darse inconvenientes. ¿El por qué? Porque los usuarios tienden a olvidarse las contraseñas. Bueno, la mayoría de personas, hasta nosotros, nos olvidamos las contraseñas a veces, ¿no? Del correo, del Facebook, de WhatsApp, no sé, se me ocurre de la cuenta de los bancos que también suelen dar esos problemas. Entonces, por eso nosotros vamos a tener la posibilidad también de poder restablecer esas contraseñas. Y aquí, como nosotros somos los administradores, no va a haber ningún inconveniente en poder restablecer esa información
O a su vez, como nos manifestaba Mauricio, en el caso de que se llegue a una auditoría informática, pues a quien va es a la cabeza, al administrador del servidor. Y el administrador del servidor, al tener el Active Directory, tiene la oportunidad, la potestad de ingresar a las contraseñas y poder otorgarle a la persona que se encargue de la forense informática o cualquiera que venga a hacer el caso o al auditor informático. Ahora, las otras dos opciones, Estefanía, ¿cuándo las utilizarías tú la contraseña que nunca expira? ¿O qué se te viene a la mente con la contraseña que nunca expira? Y es casi igual a la anterior, o sea que es una misma contraseña, es la misma y no puede cambiar. No, ya, ¿verdad? ¿No es cierto? La contraseña, ¿qué es expira? ¿Qué viene la palabra expira? ¿Qué es expira? Nunca se termina, ¿verdad? Sí, entonces la contraseña nunca se termina. Ahora la cuenta está deshabilitada, por eso también podríamos cambiar la contraseña, dependiendo mucho de las políticas de usuario. Entonces, como nosotros ya hemos visto, hemos escuchado, una de las opciones más recomendadas, pero depende mucho de las políticas que se vaya generando en la empresa, que ya estarán establecidas el momento en que se genere este Active Directory, o en los jefes de módulo, jefe de personal que los vaya a implementar, se generan las contraseñas. Las contraseñas, pues nosotros vamos a montar un estándar, ¿sí? Un estándar que se me ocurre podría ser ITQ 2020 virtual, algo así, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la contraseña? Se me ocurre ingresar la típica contraseña, ¿no? Vamos a ingresar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Miren qué es lo que va a suceder. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo generé aquí? Generé la contraseña. Pero ustedes, ¿qué me dicen con esa contraseña? ¿O qué piensan con esa contraseña? La típica contraseña, exactamente, es una de las más inseguras que puedo haber generado. Imagínense una contraseña de administrador que yo genere con 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, una buena política de seguridad es utilizar alfanumérico, incluso caracteres especiales. ¿Sí? Entonces, los servidores simplemente configurar el tipo de contraseña que deberíamos poner, o sea, se puede poner como estándares que sea, como usted dice, alfanumérico y que, por ejemplo, tenga por lo menos 2. Claro, y de 12 a 16 caracteres. Sí, eso, correcto, eso ya es, pero en sí la parte administrativa de un sistema operativo, ¿ya? Entonces, las buenas prácticas, la manera de seguridad informática es el uso de una contraseña que tenga caracteres especiales, que tenga alfanumérico y limitarle a mínimo 12 o 8 caracteres. ¿Sí? Entonces eso ya vamos a ir viendo más adelante y todo se irá complementando, ¿no? Entonces, listo, tengo generado mi usuario. Listo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos justo a lo que nos decía Mauricio. ¿Qué es lo que pasa? El Active Directory, al tener ya una seguridad implementada, miren qué es lo que nos dice. No se puede establecer la contraseña, no cumple con los requisitos directivos de la contraseña. ¿Y cuáles son los requisitos principales? Que tenga una mayúscula, minúsculas, números y que tenga mínimo 8 caracteres, ¿ya? ¿Sí? Entonces eso es lo que les acababa de mencionar, que es lo que hubiese pasado si nosotros ingresábamos esa contraseña. Ahora pueden colocar otra contraseña. Se me ocurrió ITQ 2020 virtual, ¿ya? Se me ocurrió la primera ITQ todo con mayúscula, 2020 virtual. Veamos si me coge. Efectivamente, esa contraseña cumple con los estándares de seguridad
que son alfanuméricos, mayúscula, minúscula y la longitud mínima de 8 caracteres. Listo, entonces nosotros ya tenemos generados, ¿qué nomás? La unidad organizativa, generados el grupo de usuarios, generados el usuario. Ahora lo que vamos a generar pues son las políticas. En nuestra nueva carpetita, en la otra carpetita, que es la administración de directivas del grupo. En la administración de directivas del grupo, a ver, déjeme cerrarle esto un ratico. A ver, se me cerró. Ya, en la dirección de administrativas del grupo, en los bosques, en los dominios, nosotros ya vamos a observar que nos aparece, ¿qué cosa? La unidad organizativa que acabamos de hacer, ¿sí? Y adicional a eso, nos aparecen ya los usuarios que podrán tener. Ahora nosotros para generar aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Pues generar una nueva GPO. Nosotros podemos ver que hay las GPO de inicio o tenemos ya las GPO por defecto, ¿sí? Aquí se encuentran las GPO, el grupo de políticas de usuario por defecto. Entonces nosotros vamos a generar una nueva, ¿sí? Aquí ya se encuentran para poder configurar. O si no, como les digo, ya tenemos una por defecto, vamos a crear una personalizada, ¿sí? Vamos a crear en este dominio, vincularlo aquí, ¿sí? Vamos a generar una nueva política. Aquí nosotros podemos ingresar el nombre de la política y en la GPO de inicio de origen podemos indicarle qué es lo que va a realizar esa GPO, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la configuración que yo vaya a realizar, pues debo ponerle el nombre a esa GPO. Se me ocurre que lo que voy a realizar ahora es bloquear el panel de control, ¿sí? No quiero que estos usuarios tengan el panel de control. Bloqueo panel. ¿Bien? Como aquí no tengo yo ninguna GPO realizada, si gustan podemos agregar desde el botón de inicio, ¿sí? O sea, es decir, la GPO inicial, o vamos a ir personalizándole poco a poco. Listo, aquí ya no tengo ya solo, sí, ya como pueden observar, ya no tengo solo la de default, sino ya tengo mi GPO personalizada. ¿Ya? Voy a que no me muestren el mensaje. ¿Sí? ¿Sí, Estefanía? Disculpe, ¿qué le puso en GPO de inicio de origen? Ninguna, porque no tengo ninguna GPO de inicio. ¿Sí? Como no tengo ninguna GPO de inicio, ahí, aquí nos va a aparecer ninguna. Vuelvo a hacer otra, ¿ya? Vuelvo a hacer. Crear una GPO en este dominio. Como no tengo ninguna GPO de inicio donde se va a originar, pues no nos va a aparecer ninguno. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Supongamos que nuestra GPO inicial es la de cambio de la pantalla, se me ocurre. Pero ahí nosotros ya vamos a incrementar dos políticas en una misma GPO. Pero no hay problema, podríamos hacer. ¿Ya? Entonces aquí nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indicarle que nuestro nuevo GPO es lo que va a realizar cambio de pantalla, por ejemplo. Cambio de fondo de pantalla. Cambio de pantalla voy a colocar. Aquí en el comentario ustedes pueden describir qué es lo que va a hacer. Esta política cambiará el fondo a todas las máquinas, a todos los equipos de la red. Listo. Tenemos ya generada una GPO de inicio, ¿sí? Recuerden que aquí estoy generando una GPO de inicio. Y ahora entonces, ¿qué es lo que va a pasar si yo creo una GPO? Y adicional a eso estoy incrementándole en el cambio de pantalla. Pues el momento en que se genere esa política van a arrancar dos condiciones a la vez, ¿sí? Pero si yo no quiero ninguna de inicio, pues dejo en ninguno y solo voy a colocar la opción de la GPO actual, de la GPO que estamos personalizando en este momento, ¿sí? Entonces voy a bloquear el panel de control, ¿sí? Vamos a bloquear el panel de control en este momento. Entonces voy a generar aquí en la de bloqueo, ¿sí? Aquí tengo bloqueo de panel. Tenemos aquí agregar los usuarios, quitar los usuarios,
Por ejemplo, se me ocurre agregar algún usuario. ¿En dónde están los objetos? ¿En dónde tenemos aquí los usuarios ya generados? ¿Sí? Aquí tenemos varias opciones. Que si es que es con, pues supongamos que tenemos 1000 usuarios. Entonces aquí todas las personas que empiecen, no sé, con A, que se agregue. O buscamos en su caso el denominado usuario. O luego ya vamos a ver que también se lo puede agregar directamente desde el grupo. ¿Ya? Entonces ahora en el bloqueo de panel vamos a editarlo. Sí, voy a editar esa GPO. Ahora el momento en que yo ingreso al editor de administración de las directivas, tengo dos opciones básicamente. La configuración del equipo y las configuraciones del usuario. Tenemos directivas y tenemos preferencias. En las dos van a ser muy similares. Ahora nosotros, ¿a quién es al que vamos a bloquear el panel del control? ¿A la máquina o al usuario? ¿A quién vamos a restringir? Correcto, entonces vamos a ver en el usuario. Entonces ahora nos olvidamos un ratito de configuración del equipo, porque nosotros solo nos vamos a manejar en este módulo con el usuario. ¿Sí? A la máquina no la voy a tocar. Solo el usuario va a ser el que va a tener la restricción, en este caso, de la prohibición de que nos aparezca el panel de control. Listo, entonces vamos a abrir las dos pestañas que tenemos. Mire, tenemos directivas, tenemos preferencias. Aquí en las directivas vamos a ir viendo algunas opciones antes de generar la prohibición del panel de control. Como ustedes pueden observar, tenemos configuración de software. En configuración de software vamos a habilitar y tenemos la instalación en sí de un software. Aquí nosotros podríamos generar esa configuración o aquí también ya vienen los famosos scripts. ¿Sí? Aquí nosotros podemos ya generar un script en PowerShell o en cualquier lenguaje de programación y añadirle una restricción. ¿Sí? En las configuraciones del software vamos a ir viendo que nosotros nos vamos a manejar en este módulo y en este ejemplo en las plantillas administrativas. Las plantillas administrativas son las que ya tienen por defecto ya generadas algunas de ellas, pero vamos a ir viendo un poquito todas, ¿no es cierto? Aquí también nosotros vemos los scripts para iniciar y cerrar sesión en las configuraciones de Windows. Aquí es donde nosotros vamos a agregar los scripts de PowerShell que hacíamos antes. ¿Sí? Aquí es donde nosotros vamos a hacer ejecutable los scripts que vimos anteriormente. Pero en este módulo nos terminaremos hasta el momento de la generación de un script, más no de una ejecución. ¿Sí? Nosotros nos centramos, como les digo, en las plantillas administrativas, pero vamos a explorar un poquito para que se vea qué nomás tenemos, qué opciones más son las que tenemos. En las configuraciones de la seguridad, aquí tenemos las claves que sean públicas o que sean de restricción. ¿Sí? Entonces esto ya es un poquito más la administración de un sistema operativo y nuestra materia es la introducción. Entonces para ello nos vamos a mantener con las plantillas. Listo, me voy a plantillas. Aquí también tengo varias subcarpetas en las que podemos utilizar. Nosotros podemos ver aquí que se encuentra una ya generada, que es del panel de control. Carpetas compartidas, componente de Windows, de escritorio. Bueno, en el escritorio también vamos a tener varias opciones. Miren, el Active Scope, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a decir? Habilitar, prohibir eliminar, prohibir cerrar elementos. En el papel tapiz del escritorio aquí es lo que ustedes deben realizar. ¿Qué cosa? La GPO para el proyecto, ¿sí? Aquí en el papel tapiz es lo que ustedes deben generar. Si ustedes pueden observar el momento en que yo selecciono cualquiera de las opciones, ¿qué es lo que me aparece acá? Una ventana de ayuda. Y en la ventana de ayuda me aparece todo lo que va a hacer esa opción o todo lo que me permite realizar esa opción. Verán que ya les doy hasta dónde deben realizar el cambio de la imagen en escritorio. Pero bueno, me voy al tema que estamos ahorita. El tema del momento es el panel de control. En el panel de control nosotros podemos restringir varias maneras.
restringir impresoras, programas, impresoras, que no nos permita cambiar la región del idioma, agregar o quitar programas. Pero ¿qué es lo que yo les dije? Quiero yo prohibir al acceso del panel de control. ¿Sí? Recuerden que yo la política que había generado o la política que les había mencionado era que prohibir el acceso al panel de control. Y ahora, ¿cómo voy a configurar o cómo habilito esta opción? Para habilitar esta opción yo voy a dar clic derecho o puedo dar doble clic y voy a dar aquí en editar. Ahora en esta subventana, en esta ventana de ayuda que nos aparece, ¿qué nos indica? Nos indica el mensaje, nos da una ayuda, nos da un mensaje indicándonos que deshabilita todos los programas del panel de control. Esta opción impide que control.exe, el archivo del programa del panel de control, se inicie. ¿Sí? Es decir, el momento en que me voy al buscador o me voy a configuraciones, no me va a aparecer el icono del panel de control, va a encontrarse deshabilitado. Ahora, nosotros aquí es lo que vamos a ver, si habilito o si está deshabilitado. Si quiero prohibir, pues tengo que habilitar, ¿no es cierto? Entonces voy a dar clic. Listo, le repito, no hay problema. Lo repito. A ver, vamos a repetir todo desde el comienzo, desde la generación de la GPO. Solo la parte de Vamos desde la... Ya, vamos a repetirlo rapidito, no hay problema. Sí, nosotros recuerden que generamos una GPO en este dominio. Generamos el nombre, aceptar. Ya tengo que la que vamos a hacer es el bloqueo del panel de control. Voy a dar clic en editar. El momento en que doy clic en editar, nosotros vamos a pensar a quién es a la que vamos a seleccionar o cuál es la política que vamos a implementar para este usuario o para este grupo de usuarios, ¿no? Entonces, recordando que nosotros solo vamos a trabajar en los usuarios, me voy a ir hacia directivas y hacia plantillas administrativas. En plantillas administrativas, como ya tengo la idea de que voy a manejarme en el panel de control, pues ingreso al panel de control. Y vamos a observar que aquí tengo la opción de prohibir el acceso al panel de control. Doy clic derecho, editar. Y aquí lo que voy a hacer es habilitar esa condición, habilitar esa GPO. Listo, tengo habilitado. Y voy a dar clic en aplicar. Y clic en aceptar. De esa manera yo ya generé la GPO, que era la prohibición del acceso de control. Pero ahora solo tengo yo, ¿qué es lo que hice ahora? Solo generé, ¿no es cierto? Tengo generado esa GPO. Pero ahora nosotros debemos agregarle, por ejemplo, a la unidad organizativa. Entonces aquí nosotros vamos, a su vez, creábamos la GPO en este momento o vinculamos una GPO que se encuentra ya existente. ¿Cuáles son las que tenemos? Aquí bueno, tengo una cargo GPO, bloqueo panel y las de default. Yo ya tengo generada la bloqueo del panel. Y doy en aceptar. Veo que los usuarios del ITQ van a mantener este bloqueo del panel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo ya entendido? Que todos los usuarios que se encuentren en esa unidad organizativa ya no van a tener acceso a al panel de control. Como les dije, pero también tenemos más opciones, pero que ellas ya van a ser los filtros de seguridad, que por eso no les doy en este momento. Aquí nosotros vamos a agregar ya a un determinado usuario, ¿sí? A un determinado usuario o a un determinado grupo. Pero para el trabajo, para el proyecto, lo que vamos a hacer es a generar en la unidad organizativa una GPO. Es decir, a todos los usuarios que tengan, que se encuentren en ITQ, usuarios ITQ, van a mantenerse ese bloqueo. Ahora, ¿cómo puedo comprobar que efectivamente está funcionando? Pues la comprobación de la funcionalidad de esta GPO
es el momento en que ustedes tengan la red de computadoras. Dije, disculpe, ¿puede repetir cómo le asignó el bloqueo de pantalla a cada usuario? Ya. Voy a borrar esta, ¿ya? Voy a borrar esta un momento. Para volverlo a hacer. Listo, entonces recuerda que nosotros vamos a implementar a todo el grupo de usuarios una política, ¿sí? Entonces el Group Policy Object sería una política de objetos, ¿no es cierto? O sea, a los objetos. Entonces aquí voy a generar la vinculación, que también podría haber generado una GPO destinada a este grupo, que ya vamos a hacer también. Aquí lo hacemos de manera global para poder utilizarlos, para poder heredar todas las configuraciones a los diferentes usuarios, a los diferentes grupos o a las diferentes unidades organizativas. Listo, entonces para vincularla pues vamos a hacer esto, mira. Vamos a vincular una GPO existente. Seleccionamos la GPO que se haya realizado para ese grupo necesariamente, que era el bloqueo del panel, y clic en aceptar. Y de esa manera yo ya sé que todos los usuarios del ITQ que me representaba a estudiantes van a mantener ¿qué cosa? El bloqueo del panel de control. Ahora se me ocurre que aquí en esta carpeta ITQ iban a estar los administradores, pero a los administradores lo único que no quiero que me cambien, como yo soy el gerente de TI, no quiero que me cambien, a ver, déjenme pensar qué podríamos agregarle a un administrativo. Se me ocurre que no cambie el idioma, ya, porque yo no sé manejar inglés y solo quiero que se maneje en español. O al revés, sé manejar solo en inglés y no quiero que se cambie a español, porque ya sé los comandos, ya sé toda la información en inglés. ¿Sí? Entonces ahora ya no voy a generar una GPO en el bosque, perdón, en el dominio, sino voy a generar en la unidad organizativa. Y esa GPO que voy a generar solo va a funcionar para esa unidad organizativa. ¿Sí? Entonces voy a generar una nueva GPO que le voy a colocar idioma. ¿Sí? Ustedes deben colocar un alias idioma para la GPO. Listo, ya tengo ¿en dónde? Dentro de mi unidad organizativa tengo ya la GPO. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar si es que yo borro esta GPO? ¿Qué pasaría si yo borro la GPO como lo hice anteriormente, como acabé de hacer hace un par de minutos? ¿Qué pasaría con esa GPO? En esa de está creando ahorita que no va a borrar porque eso no la modifica bien. La carpeta. La GPO vamos a observar qué es lo que pasa. Deseo eliminarla, sí. Pero ¿dónde se fue esa GPO? Pues se eliminó todo el trabajo que realicé. Se eliminó toda la configuración que hice. Porque recuerden que esta GPO ya no era global, sino es local. Solo para los administrativos del ITQ. Pues entonces, ¿qué es lo que me tocaría volver a hacer? A volver a crear. O a su vez generarle globalmente y luego solo vamos añadiéndole. Como sea la política más segura que cada empresa lo tenga. ¿Sí? Depende mucho de las configuraciones que se realicen para ello. Ya cuando se generen normas y reglamentos, eso ya vemos en seguridades informáticas, las normas y reglamentos de un data center, de un servidor, ahí se podrán ya restringir hacia dónde vamos realizando cada una de estas actividades. Bueno, por el momento vamos a crear nuevamente nuestra GPO que tenía el nombre de idioma. Listo, generé mi no. A ver, ya tiene. Vamos a poner idioma español. Ya. Listo, ya tengo mi idioma español. Y voy a editarlo. De igual manera, hacia quién va configurado, hacia quién va destinado, hacia los usuarios. Entonces vamos a observar un poquito las plantillas administrativas. Y aquí vamos a navegar, vamos a explorar un poquito, ¿ya? Aquí tenemos muchas opciones.
En los componentes de Windows vamos a ver que tenemos un sinnúmero de políticas. Sí, hay las imaginadas y quizás las que ni siquiera hemos pensado que tiene Windows, ¿sí? La verdad son demasiadas que no he manejado yo quizá ni el 25% de todas las opciones que tenemos aquí, porque yo he trabajado más con las generales. Si nosotros vemos aquí en administrar datos adjuntos, ¿qué quiere decir administrar datos adjuntos? Pues un archivo cuando se lo suba a una nube o a un correo electrónico. Miren, aquí tenemos que nos notifique a través del antivirus cuando se abran esos archivos, o mover si es que son si son datos adjuntos lógicos, o no conservar la información, realizar listas de inclusión para los de alto riesgo, por ejemplo, que no nos permita adjuntar, se me ocurre, los .exe, los .bat. Si tenemos un sinnúmero de actividades en lo que son las políticas de administración, ¿sí? Tenemos para el Internet Explorer, tenemos para las copias de seguridad, tenemos para los servicios del escritorio, ¿sí? En los servicios del escritorio, por ejemplo, necesitamos algo sobre la puerta de enlace remoto. Tenemos para que se habilite, para que no se habilite. Tenemos, como les digo aquí, muchas opciones para ir indicándoles, para ir restringiendo, habilitando esos ingresos en los componentes de Windows. En el panel de control mismo, si nosotros podemos observar aquí en agregar programas, tenemos varios. Que se nos quite la opción de agregar desde el CD, que se nos quite agregar desde Microsoft, agregar desde la red, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasaría si yo a un usuario le quito la opción de agregar programas desde la red y quiero agregar utilizar una carpeta compartida o una impresora que se encuentre en red? Vamos a tener un grave problema, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los requisitos, a lo que nos pidan los diferentes directores de cada departamento, nosotros debemos ir pensando en la generación de estas GPO y de igual manera irlas documentando. Es algo bastante importante. Es decir, si es que el alumno, en este caso el empresario, o hablemos del usuario de nuestra empresa, se me ocurre del ámbito de contabilidad, que es bastante molestoso, bastante complicado, nos dice que necesita habilitarse Facebook y nosotros como política restringimos a través del proxy que no tenga navegación en redes sociales. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué es lo que harían? Ya, supongamos que tenemos a Pepito, que es bastante molestoso, bastante complicado, pero que él trabaja en cuanto a lo financiero. Pero dice, ustedes que están encargados del Active Directory, le dice, pero ingeniero, tecnólogo, amigo, por favor habilítame, necesito tener acceso a Facebook a través de nuestra red. ¿Ustedes le habilitarían o no? Si le habilitarían, le darían la opción, el permiso para navegar. ¿Quitarían esa restricción? Por cierto tiempo sería. La restricción no se le quita al proxy, más bien se le da permiso al usuario mediante el ACTI. Claro, mediante el ACTI se le daría también al proxy si es que lo agregamos por una IP. Sí, si le damos permiso a una IP, también podríamos hacerlo en el proxy. Si trabajamos con una IP estática, como habíamos mencionado anteriormente, podemos darle el privilegio a esa máquina en sí. Entonces, a través del Active también podríamos darle. Pero ustedes, mi pregunta es, ¿ustedes le darían para que no nos moleste ese usuario? Pero, a ver, Inge, como se entrecortó, no lo entendí bien. O sea, es petición del usuario. Exacto, es la petición de Pepito, porque Pepito quiere navegar en Facebook. Pero recordemos que se encuentra en los grupos de usuarios de contabilidad o de financiero. No. O sea, yo poniéndome en el plan de que estoy en una empresa, si Pepito me solicita, no le doy permiso. Correcto. Menos que tenga autorización de supervisor. Exactamente, si tienen los supervisores o los encargados de cada departamento, son los que junto con ustedes se van a sentar y van a pensar en el grupo de políticas de usuario que se van a establecer.
Como yo les acabé de mencionar, la idea de cambio de idioma era simplemente un gusto del administrador porque no quiere manejarse en el idioma español, o sea, no es nada más que un gusto. O quizá también puede ser algo importante, porque si utilizamos comandos en inglés ya son propios de ese idioma, y cambiarnos a veces de entorno o cambiarnos de idioma también tiene algunas complicaciones hasta adaptarnos, ¿sí? Entonces, como acabó de mencionarnos Mauricio, si es que un usuario final o si un usuario que no tiene toda la potestad, no deberíamos hacerlo. Supongamos pero que Pepito era mi ultra amigo y me dice, oye Juanito, ayúdame, cámbiame o solo por ahora dame internet, necesito escribirme con mi mujer que esté enojada. Ya, mantengamos ese escenario. Y yo por buena gente, perfecto, le dije, ya sabes que no hay problema Pepito, yo te ayudo para que te reconcilies ahora con tu mujer. Y llega una auditoría o llega mi supervisor o llega mi inmediato superior y observa que se encontraba en Facebook y no se encontraba escribiéndose, se encontraba perdiendo el tiempo. ¿Contra quién va toda esa problemática? ¿Hacia quién va dirigido? La sanción va al técnico que le dio permiso. Correcto, la sanción va hacia el técnico que le dio permiso. Porque aquí olvidémonos de las amistades en cuanto a los manejos de estos usuarios. ¿Sí? Porque ahí vamos a ver que hay un montón de líos. En la vida profesional vamos a tener bastantes discusiones con los encargados de los módulos en cuanto a lo que es el ancho de banda, la banda ancha, porque ellos van a querer más ancho de banda, pero nosotros vamos a decirle que no es necesario y ahí créanme que van a haber unos disgustos tenaces. No sé si alguien ya ha trabajado en la Active Directory, en políticas de usuario, que nos cuente su experiencia. ¿Alguien me quería comentar algo? ¿Sí? ¿Alguien quería comentarnos algo? Listo, Mauricio. A ver, siempre tuve cargo de la parte de servidores y administración de infraestructura y demás. Entonces, en lo que es la parte de lo que es administración de directorio, siempre hay que tener en cuenta varias cosas, y más que todo lo que es ética laboral. ¿Por qué razón? Porque como se manejan permisos, se puede afectar directa o indirectamente a la empresa. Al otorgar, por ejemplo, como usted bien dice, por PANA, darle permiso a alguien, puede acarrear bastantes problemas, no solo de seguridad, sino el hecho de que por ahí esa persona cogió y comentó y se regó la voz de que uno como PANA le permitió acceder o instalar un programa que no estaba permitido en las normativas de la empresa. Pues eso puede llegar a voces de su jefe y puede, así mismo, al cambiar una política, pues, y si no se tiene claro bien el manejo del Active Directory, puede usted afectar a la empresa al crear fechas de seguridad o cualquier otra brecha. Entonces siempre hay que manejarse en esta parte bastante, o sea, ser bastante estrictos. O sea, si las políticas no lo permiten, no den paso a eso. Así los compañeros se enojen, no se ganen la fama de ser bien estricto y no dar favores. A veces es mejor tener esa fama que poner a riesgo no solo su carrera, sino que a la empresa. Correcto, aquí sí debemos tener en cuenta que es preferible, si ya nos manejamos en este ámbito de seguridades, ser el malo de la película. Sí, ser el malo de la película, pero lastimosamente en este momento serían ustedes la cabeza de seguridad que están implementando y por eso les contrataron. Por eso ustedes están a cargo de ello. ¿Sí? Entonces, retomando a lo que estábamos viendo en nuestro ejemplo, íbamos a cambiar nada más que el idioma, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a buscar dónde se encuentra este idioma.
Vamos a ver en el menú. Sí, sí. Una pregunta. Bueno, yo también estoy de Mobitesta, pero yo me visualizo ahí en la pantalla suya que dice panel de control y otras carpetas más abajo, como agregar y o quitar programa, configuración regional, impresora, pantalla. Bueno, yo solamente tengo la carpeta de configuración regional de idiomas y cuentas de usuario. ¿Qué versión le instalaste? Este es el Windows Server 2008. Estándar. Estándar. Sí, estándar. La versión estándar. Vamos a, mira, en el momento en que abrimos las configuraciones del usuario, las plantillas administrativas, vamos a tener estas dos opciones. Y de ahí vamos a desplegar la directiva y en las directivas vamos a encontrar las plantillas administrativas. Y ahí sí vamos a observar cuál es la que nosotros necesitamos. Sí, miren aquí qué es lo que tengo. Agregar, borrar el historial, agregar, bloquear la barra de tareas. Ya, entonces aquí podría yo implementar en bloquear la barra de tareas. ¿Para qué? Para que el momento en que se bloquee la barra de tareas, sí, esta barra inferior no me permite ningún cambio. ¿Sí? Pero como ustedes pueden ver, aquí tenemos un montón más. Podemos deshabilitar, quitar el menú de inicio, podemos quitar los programas anclados. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, ¿qué es lo que me dice? Quitar el menú de inicio y la lista de programas anclados. Es decir, no les va a aparecer esta pestaña, esta ventana. No les va a aparecer toda nuestra barra del botón inicio. Nuestro menú inicio se eliminaría. En el momento en que nosotros arranquemos nuestra otra máquina virtual, pues nos aparecería todo menos la barra del menú. Aquí también tenemos otras opciones que nos permiten quitar las ejecuciones. Por ejemplo, si nosotros no queremos que se ejecute, que a través del Windows DR nos aparezca ejecutar o buscando ingresemos un comando de ejecutar, también podemos restringir. Como les digo, aquí tenemos varias opciones que nos permitirán realizar las GPOs. Quitar el icono de documento, quitar la música, quitar el icono de la red, buscar archivos, quitar programas de configuración. ¿Sí? Entonces, para nuestro ejemplo, ¿cuál es la que íbamos a buscar? Pues es el idioma, ¿no es cierto? Entonces, en el momento en que nosotros queremos quitar el idioma, miren, aquí tenemos en cuanto a las laptops o en cuanto a máquinas que se pueden permitir el uso de la batería. Quitar el icono de la red, quitar el medidor de la batería, quitar el control del volumen. Sí, tenemos muchas opciones que podemos irlas implementando. Ahora ya en futuras materias más adelante, en los módulos siguientes, ustedes ya verán con qué metodología se debe aplicar cada uno de estos métodos. ¿Sí? Entonces, como les digo, nosotros tenemos ya la idea clara de dónde se encuentran estas opciones. Ahora ya la implementación en sí de las opciones es ya la administración. La administración de este sistema. Y en sí ya vamos viendo que sería la administración ya de una red, la seguridad de una red, que se va implementando todo ello. Si vemos aquí en la red, también tenemos varios archivos de que sin conexión, los archivos de red, ¿sí? Entonces aquí nosotros ya debemos ir a sentarnos con nuestros colegas, con nuestros directivos de cada departamento, a ver qué es lo que les dice. Pero aquí nosotros debemos entender dos casos, que ellos van a hablarles en idioma natural, no les van a hablar quizás en idioma profesional, en idioma técnico. ¿Qué es lo que yo les voy a decir como usuario? No sé, se me ocurre que yo soy el encargado de marketing. Le voy a decir, ¿sabes qué? Mi grupo de usuarios, mis trabajadores, mi equipo, yo necesito que tengan todas las opciones hábiles para redes sociales, pero no necesito que me realicen la instalación de ningún programa, nada más. Pero ustedes ya deben pensar en que van a necesitar
restringir en el panel de control la instalación o la agregación de un programa, que eso es otra de las opciones de las políticas más usadas. La denegación de instalar aplicaciones o de borrar aplicaciones, de borrar programas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para el día de hoy? Día de hoy, ustedes por favor generen en 2 GPUs, cualquier GPU, y me indican que se encuentren generadas las GPUs. Para la prueba del día de mañana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una unidad organizativa, por ahí unos grupos de usuarios, vamos a generar usuarios y la determinada GPU que se le va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que ustedes estudiar? No vamos a necesitar estudiarnos 20 diapositivas, 1.000.000 de diapositivas, sino tan solo quiero que ustedes vayan a manipular, vayan a revisar, vayan a ver dónde se encuentran las diferentes GPUs, que más o menos tengan una idea de dónde poder configurar, de dónde poder encontrar destinada GPU, ¿no es cierto? Se me ocurre que ahora les quiero decir que en el menú de inicio, ¿no es cierto? Quiero borrarle quitar el grupo de inicio, sí, el botón de inicio. Entonces ustedes saben que el botón de inicio va a mantenerse aquí, ¿no es cierto? En el menú de inicio. No vamos a ir a buscar en directivas, se me ocurre en configuración de software, no. Debemos ya tener una idea de dónde podríamos buscar determinada información. Sí, aquí en configuración regional o de idioma es lo que también les había mencionado para poder utilizar. Sí, entonces aquí teníamos 2 opciones. A su vez solo restringíamos el ingreso del cambio de la idioma, ¿sí? O a su vez podríamos restringir toda la eliminación del menú inicio. ¿Sí? Entonces de esta manera, como les había mencionado, tenemos varias categorías, varias políticas que se pueden generar para realizar una determinada acción. Entonces aquí, ¿qué es lo que les decía? Nosotros queremos limitar el idioma de la interfaz. ¿Sí? Entonces aquí nosotros vamos a habilitar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nos dice que hace esto? Limita los idiomas de la interfaz de usuario que se deberán seleccionar por cada uno de ellos. Es decir, no nos va a permitir cambiar, aquí qué es lo que dice, que no nos va a cambiar, nos va a restringir la selección del idioma en menús. ¿Sí? No nos va a permitir cambiar el idioma a nuestra máquina, a nuestro computador que se encuentre dentro del dominio y que nosotros vayamos a ingresar con el usuario que ya creamos. Entonces ahora para la comprobación de esta GPU, lo que ustedes necesitan hacer, ¿sí? Lo que ustedes deben hacer es las 2 máquinas, tenerlas en línea, tenerlas en red y ingresar el nombre del usuario. Por ejemplo, yo ingresé usuario número 1 y ingresé, me parece que era usuario era ITQ 2020 usuario. Y ese usuario voy a ingresar en la otra máquina que se encuentra y pues sencillo, voy a comprobar si funciona esa política. ¿Sí? Es decir, yo voy a ingresar en la otra máquina y verifico si el panel de control está desactivado. Perfecto, funciona la política. Caso contrario, la política no está funcionando, o más claro, creo yo que el inconveniente es que no está en red las máquinas. Entonces, para el día de hoy, muchachos, lo que yo necesito